mediados de la década del 40, Punta del Este era el reducto de la clase alta argentina. Mientras Uruguay vivía su dorada época de estabilidad política, crecimiento económico y desarrollo social y cultural, en Argentina se gestaba una revolución que cambiaría para siempre la historia de dicho país. Sucedió a partir de 1945, con el acceso de Juan Domingo Perón al poder y el surgimiento del peronismo, un modelo político de profundo arraigo popular y en sus comienzos de perfil autoritario. Desde su llegada al poder, Perón y su mujer, Eva Duarte, se enfrentaron duramente a la clase alta argentina, integrada mayoritariamente por estancieros. Los argentinos, en el periodo pre-peronista, venían y se quedaban 2 o 3 meses. Habían muchas familias de ganaderos, de cabañeros argentinos. El Uruguay democrático daba abrigo a centenares de opositores al régimen peronista. Bajo la protección del entonces presidente Luis Valle Berres, desplegaban su prédica antiperonista a través de las radios que penetraban en territorio argentino. Fue un tiempo en que las relaciones entre ambos países llegaron a un estado crítico. En ese contexto, Punta del Este, que desde mediados de los años 30 había comenzado un proceso de expansión y crecimiento al son de la llegada constante y creciente de los argentinos, comenzó a sufrir las consecuencias de los obstáculos impuestos por Perón. Era difícil ir. Perón no nos dejaba. Hubo unos años que nos fuimos. Era complicado. Pero, como siempre, lo difícil da más ganas, ¿no? Sí, era una prohibición física. No obstante, muchos argentinos conservaron sus propiedades acá y algunos tuvieron que deshacerse de ellas hasta a último momento. Desde el punto de vista de la concurrencia de turistas, bueno, fue muy flojo, muy flojo. Eran muy pocos los que venían. Los caminos para venir eran ir primero a Brasil, después venir acá, o los que viajaban a Europa y tenían algún interés de venir acá, cuando el barco paraba en Montevideo, venían hasta acá, revisaban sus propiedades y naturalmente siempre habían instrumentos prácticos de manejarlas, ¿no? Muchos creyeron que era el fin de Punta del Este. Fue muy difícil. En el hotel yo me acuerdo, desde luego, la baja de los precios fue esquilmante para los costos. Y los únicos clientes que quedaban eran los de Montevideo, que naturalmente tenían su buen sentido de especulación y lograban los mejores precios, y eran años muy difíciles. Me acuerdo que en el hotel teníamos que hacer un vale en los bancos para pagar los salarios de los operarios del hotel en el mes de marzo. Es decir, ese vale que se hacía en el mes de marzo vencía en septiembre. En septiembre se renovaba y se pagaba en la siguiente temporada. Y así sobrevivimos. Claro, había una cosa en aquella época. El Uruguay era un país bastante sólido. Económicamente yo diría muy sólido. La guerra de Corea había enriquecido a muchos estancieros y venían, compraban casas o tenían ya sus casas y venían a pasar la temporada a Punta del Este. Pero también durante el primer gobierno de Perón, Uruguay obtuvo un gran logro. Se comenzó a poner fin a la disputa centenaria con el primer intento serio de acordar entre ambos países los límites del Río de la Plata. Este acuerdo fue establecido en el encuentro que en medio del propio río mantuvieron Perón y Valle Berres. Debo decir que para mí este es un día de inmensa satisfacción, porque hemos realizado un acuerdo
de acercamientos efectivos de pueblos y de gobiernos. Quedó sin efecto la doctrina sostenida por muchos gobiernos argentinos hasta entonces, que consideraban que la jurisdicción sobre el Río de la Plata llegaba hasta las arenas de la playa Pocitos de Montevideo. Quiero hacer la entrega de un acuerdo que hemos establecido como culminación de las conversaciones que he tenido el inmenso placer y el gran honor de tener con el excelentísimo señor presidente del Uruguay. Fue una década muy dura para Punta del Este. Punta del Este se resistió. Bueno, con el sacrificio de todos. El Hotel Nogaró, por ejemplo, que no podía seguir siendo explotado como hotel, optó por fraccionamiento en propiedad horizontal. El Hotel Biarritz también, el Hotel Míguez también, esos desaparecieron. De los hoteles de mayor porte, el único que resistió todo eso fue el nuestro, bajo la capitanía de mi madre, sin lugar a dudas. El Estado uruguayo era por aquella época más ampliamente benefactor que nunca, porque era benefactor de los humildes y era benefactor de todo el mundo. Ni la caja de jubilaciones, ni impositiva, que entonces se llamaba ganancias elevadas, agredía a nadie, dejaba vivir porque, naturalmente, a nivel de la gente de poder político en el Uruguay, los que tenían algún rasgo de estadistas, se daban cuenta que Punta del Este había que preservarlo porque era uno de los grandes recursos de este país. Y luego se ha confirmado que lo es. La caída de Perón, en 1955, fue celebrada con manifestaciones callejeras en Montevideo, de las que no solo participaron los exiliados argentinos, sino que también muchos uruguayos. Los malos momentos, como las tormentas, siempre pasan. A veces dejan huellas y aprendizajes. Ese fue el caso del período comprendido entre mediados de la década del 40 y comienzos de los 50. Bueno, era una Punta del Este que evidentemente no había arriado las banderas de su esperanza de salir de esto. Todo el mundo pensaba que a la larga Perón se iba a ir. Y bueno, y resistió, se redujo en todos sus costos, soportó como pudo, y muchos pasaron.